acompañe, por favor, manténgase en pie un instante más. Abra su Biblia conmigo. Libro de Nehemías, capítulo 1. Libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura. ¿Ya lo tiene? Ayúdeme a revisar por ahí, la persona que tiene cerca. Ok. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Tome su lugar, por favor. A comienzos del siglo pasado, en Brasil, la reina que había conquistado ese país emitió un decreto mediante el cual daba fin a la esclavitud. Eran cientos de años de esclavitud, y todos los que tenían esclavos tenían que poner en las puertas de sus casas, de sus haciendas, de sus fincas, ese decreto, y así lo hicieron. El asunto se promulgó y en todos los lugares de Brasil se promulgó el edicto de la reina, el decreto de la reina. Pero al día siguiente de que todo mundo promulgara y colocara el decreto en las puertas, en las entradas de las fincas, de las casas, de las haciendas, los esclavos volvieron a sus trabajos habituales, siguieron obedeciendo a sus amos y siguieron siendo esclavos. Ese hecho llamó la atención de todos los que estaban allí y de la reina. ¿Por qué, si salió el decreto y el decreto se promulgó y se publicó y lo que ella había dicho se había pegado el escrito en todos los lugares, por qué ellos seguían siendo esclavos? No entendían eso, si ya eran libres. Ellos eran libres, pero seguían esclavos. Así que fueron a mirar y descubrieron que todos los esclavos de Brasil no sabían leer. El decreto se promulgó, pero ellos nunca se enteraron de lo que decía. Quiero decirte que el diablo vive en el temor, pero se alimenta de tu ignorancia.
Y el problema más grande que tiene la iglesia no es que Dios no esté con ellos o con nosotros. El problema más grande que usted y yo tenemos es una lucha constante contra la ignorancia. Se dice así: desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. Jesús lo dijo de otra manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué es lo que te hace libre? Es la pregunta. ¿La verdad? No dice eso la Biblia. Porque muchas veces se dijo que es la verdad lo que te hace libre, y no es así. Lo que te hace libre es conocer la verdad, porque desconocer la verdad me hace esclavo de una mentira. Y la mentira solo puede dejar de ser mentira cuando la verdad es revelada. ¿Cuántos me siguen acá? Dígame amén. Ahora, siempre hay una verdad detrás de la verdad que no anula la primera, pero la hace más profunda. Y la verdad, en este pasaje que leímos, escuche esto, es que hay un hombre llamado Nehemías. Y me gusta Nehemías porque de los personajes bíblicos, quiero confesarlo aquí, es mi preferido. Nehemías fue un hombre que nació en medio del cautiverio, en un país lejano, desconocido. En Babilonia Nehemías nace, y Nehemías nunca, escúcheme bien, nunca había visitado la tierra de sus padres. Usted me entiende esto mejor que yo, porque tal vez tiene hijos que han nacido aquí, y muchos de ustedes ni siquiera son de este país, y muchos de sus hijos ni siquiera conocen el país de ustedes. Y Nehemías nace en una situación igual, nace en medio del cautiverio, pero Nehemías se forma, y cuando se forma Nehemías alcanza un nivel y un estatus social de tal manera que llega a ser el segundo después del rey. Dice: yo servía de copero al rey, y el copero del rey era una especie de primer ministro, de ministro de economía, de ministro de los asuntos de seguridad y políticos del rey. Tenía un cargo importante. Pero lo que más me gusta del libro de Nehemías es esto: que el libro de Nehemías no comienza con una palabra profética. El libro de Nehemías no comienza con un así dijo Jehová a Nehemías. No comienza así. El libro de Nehemías no comienza con un profeta visitando a Nehemías y diciéndole: el Señor te dice así, así, así. Y usted me va a entender, porque cuando yo crecí y me formé en la iglesia, iban muchos predicadores. Y era curioso que a todos Dios les daba palabra, y Dios te va a usar en esto, y a los de la alabanza, y Dios te va a usar en la alabanza, y a los demás Dios te va a... Y le revelaba al Señor el llamado, el ministerio. Y cuando yo iba y decía: que ore por mí, que ore por mí, que ore por mí, me miraban y decía: ayúdalo, Señor, ayúdalo. Y seguían. Y yo quedaba como que: bueno, Dios, ¿y tú qué vas a hacer conmigo? Porque tenía esa pregunta que usted y yo tenemos, que todos tenemos, es: ¿para qué me llamó el Señor? Y entonces me encontré con Nehemías, que Nehemías fue un hombre que Dios no lo llamó. Era como estar... A mí me gusta el fútbol, no lo sé jugar, pero me gusta verlo. Obviamente eso generaba problemas terribles en el colegio, porque usted sabe que los importantes en el salón de clases son los que saben jugar, ¿verdad? Y me gusta el fútbol, soccer. Y acá hay que aclarar, porque la gente ve es mucho fútbol americano. No tengo ni idea del fútbol americano. Estaba buscando los canales de ESPN para ver los partidos, pero no dan es fútbol americano. Yo no quiero ver eso, ¿eh? Quiero ver fútbol, soccer. Y a mí me gusta el fútbol. Pero en el fútbol, y bueno, en todos los deportes, hay unos que son los titulares y hay otros que son los suplentes. Y Nehemías como que le había tocado ser él suplente. Yo de eso sé mucho, porque cuando yo estaba en el colegio, en la clase de educación física, el profesor decía: vamos a hacer 5 minutos de ejercicio o 10 minutos de ejercicio, hagan tales ejercicios y luego tienen el resto de tiempo libre para que practiquen los deportes que quieran. Y nos hacía hacer 5 minutos de ejercicio, cuclillas, correr, bueno, un rato, calentábamos y luego podíamos practicar los deportes. En Colombia se practica el fútbol soccer.
Y entonces se armaban dos equipos. Los dos mejores jugadores decían: escoja usted y escoja usted. Y comenzaban a escoger: me pido a Julián, el otro me pido a Andrés, el otro me pido a Alex, el otro me pido... Y se pedían a todos y siempre quedaba yo para el final. El problema era que éramos impares. Y entonces yo quedaba así y el profesor decía: no, tienen que jugar todos, nadie puede estar por ahí. Y yo quedaba súper triste porque no me pedían. Era por el talento, ¿no? Y entonces decían las palabras que hasta el día de hoy me duelen en el corazón, porque para un niño es difícil. Pa'l gol. O sea, el que hacía el gol, yo me iba para el que hacía el gol. Y yo quedaba ahí, y lo más triste no era eso, que el que hacía el gol tenía el derecho de llevarme, pero decía: cójanlo ustedes, cójanlo ustedes, cójanlo ustedes. Y cuando yo entraba era peor, porque me ponían en la defensa y me decían: quédese ahí, no se vaya a subir, mueva, no se, quédese ahí parado, y solamente si nosotros le decimos que haga, usted hace. Porque yo corría como un loco detrás del balón y entonces me tropezaba no sabía jugar. Y eso me dolía el corazón. Pero usted sabe, escúcheme bien y me entiende mejor que yo, que es estar en la suplencia. Nehemías por años estuvo en la suplencia. Dios no lo llamó. Pero un día Nehemías hizo lo que yo hice. Si Dios no me escoge, yo un día le dije a Dios: yo me hago escoger. Y todos los días estaba ahí. O me escoges o me hago escoger. No necesito que un profeta me diga lo que voy a hacer. Yo sé, Señor, que tus ojos están sobre los justos. Y yo quiero decirte que puede que en tu vida tú hayas estado pasando, que nadie te haya llamado, que haya llegado tarde a la repartición, que nadie te llame cuando se trata de cosas buenas. Pero hay un Dios que te está mirando. Y Nehemías un día se levantó, escuche esto, y dijo: no necesito una palabra profética para activarme. Yo me activo porque hay una necesidad. Yo quiero decirte que este es el tiempo, escúcheme bien, de que aquellos a quienes los hombres no escogieron, Dios va a comenzar a poner los ojos sobre ustedes. Y Dios va a comenzar a llamar gente, escúcheme bien, que había estado detrás del telón, gente que había estado escondida, gente que había estado en la intimidad. Y Dios va a comenzar a llamarlos, porque Dios está escogiendo los Nehemías de este tiempo. Dios va a levantar un ejército nuevo en este tiempo, un ejército de gente que dice: aquí estoy, Señor, nadie me llamó, pero yo me hago escoger. Y entonces dice que Nehemías está sirviendo de copero al rey, y viene uno de sus hermanos, Hananí, de un viaje. Escuche esto, porque es interesante. Hananí viene de un viaje de 1600 kilómetros. Es un viaje muy largo. Es prácticamente, creo que lo que hay de pronto de aquí hasta tal vez Florida o algo así. Pero no con las autopistas que hay en Estados Unidos. No, era un viaje a lomo de camello por el desierto. Se calcula que el viaje de Hananí, en cada trayecto le demoró más o menos 2 meses y medio él viajando por el desierto a lomo de camello. Entonces cuando llega su hermano, Nehemías le dice: cuénteme, ¿cómo está la gente allá? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está el remanente, los que quedaron de la cautividad? Porque el pueblo había sido llevado cautivo y las puertas y las murallas se habían derribado. Y cuando Hananí le cuenta a Nehemías lo que había ocurrido, dice que Nehemías se entristeció, porque la situación era desoladora. Dice que Hananí le mira a Nehemías y le dice: no son buenas noticias las que te traigo. El pueblo está en gran mal y afrenta. Las puertas están derribadas, consumidas por el fuego. Los muros están en el suelo. Y los pocos que están allí están pasando por una situación horrorosa. En otras palabras, la situación era una situación realmente extrema. Y esto me gusta de Nehemías, porque cuando Nehemías escuchó lo que estaba pasando en el pueblo de sus padres,
Nehemías entendió que una situación extrema no es para quedarse lamentándose, no es para quedarse llorando solamente, no es para simplemente señalar la situación, sino es porque Dios está haciendo un llamado a un hombre que se levante con el poder de Dios para hacer algo. Escúcheme bien, la iglesia en los últimos 30 años ha crecido de una manera impresionante. Países como Colombia están siendo visitados por Dios. En Colombia la iglesia en los últimos 30 años ha crecido en un 300%. La iglesia ha avanzado significativamente. El problema ¿cuál es? Que la injusticia social sigue siendo desoladora. Que en la política, escúcheme bien, los cristianos no tenemos representantes que representen los derechos políticos. Y países como como Estados Unidos, escúcheme, la situación ha llegado a ser tal que se dice que en los últimos años, desde la aprobación del aborto hasta nuestros días, se han matado más niños que lo que, escúcheme, en todas las guerras unidas jamás se había asesinado. El avance de la maldad es de una manera desproporcionada y la iglesia no es ajena a esto. Los divorcios cada vez son más frecuentes, aún dentro de la iglesia. Se calcula, y el crecimiento de la industria pornográfica en nuestros días es tan acelerado que un niño de 12 años, amado papá, ha visto más cosas de las que usted se imagina por el acceso tan fácil a las tecnologías y al internet. Usted ni siquiera ha visto lo que su hijo de 12 años ya ha visto y sabe más cosas que usted. Se acercó una mamá a la niña y decía: mi amor, yo quiero enseñarte algo. La niña le dijo: sí, ¿qué, mamá? Es que existe un caucho y es como una bomba. Y la niña no entendía lo que la mamá le quería decir. ¿De qué me quiere hablar, mamá? Si es que existe esto, como es un caucho y la niña le dice: ¿un condón, mamá? La mamá se asusta y dice: ¿quién le enseñó a usted? ¿Usted sabe qué es eso? Uy, sí, mamá. ¿Cómo así que usted sabe qué es eso? Escúcheme, porque nuestra generación actual no es como las generaciones pasadas. Nuestra generación actual es una generación que se ha denominado la generación terrible. Se hizo una encuesta a principios de este siglo y se hizo en 3 países: Colombia, Estados Unidos y Brasil. Y la encuesta tenía una pregunta muy franca, muy directa y muy sencilla: ¿usted qué opina de la generación actual? Pero en los 3 países la respuesta fue la misma: esta generación es una generación terrible. En inglés, en portugués y en español. Todos coincidieron con lo mismo: esta es una generación terrible. Y nos pusimos a mirar, porque yo trabajo con una organización social en Bogotá. ¿Por qué la gente dice que esta generación es una generación terrible? Y creo que descubrimos el asunto. El asunto está en lo que consume nuestra generación. Nuestros padres, de las generaciones del 80, del 70, las generaciones que fueron jóvenes a los 60, en los años 60, lo más pesado que escuchaba era aquella música que hoy se denomina la música para planchar. Y aunque no conocían de Dios, ellos escuchaban canciones como: por un caminito yo la vi pasar. No, acá no se escucha eso. Yo corté una flor y llovía. Es así la he escuchado. Música para planchar. Y eran músicas que contaban historias. Música que tenían una historia y usted se ponía a escuchar y quería escuchar más. Porque era una historia, eran historias de amor, y eso era lo más fuerte que se escuchaba en las generaciones antiguas. Mi generación, yo crecí hacia finales del siglo pasado, del 90 más o menos hasta el 2001, que fue mi época escolar. Mi generación ya fue una generación diferente, porque en mi generación ya la música era diferente, y entonces ya vino toda la influencia norteamericana a los países latinos, y entonces ya era el rock. Y mi generación ya fue la generación del rock y la generación de la música. Y yo recuerdo que mis compañeros escuchaban Caifanes, escuchaban un poco de bandas así. Y había una canción particular que siempre ponían, y siempre la ponían en el colegio,
Y era una canción grotesca para mi generación, pero era lo que mis compañeros y yo teníamos que escuchar, que decía: sexo, 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 sexo. No, ya no hay que enloquecer. Y luego decía: porque la virginidad es una cosa medieval, sexo. Y eso ya comenzó a despertar en nosotros. Wow, hay algo más. Porque mientras mis padres escuchaban música para planchar, ya mi generación estaba escuchando sexo, sexo. Y yo ya que tenían en la mente que ya tenían que ser promiscuos, que ya era normal el pecado. Y eso comenzó a dañar mi generación. No teníamos tanto acceso a la internet, de tal manera que para que usted tuviera acceso a una imagen pornográfica es porque alguien tenía que llevar una revista. Y tengo amigos aún en la iglesia que tenían esa inquietud. Y hablando con un amigo me decía: yo tenía una lucha terrible porque yo quería ver pornografía, pero me daba temor porque sabía que era malo, que era pecado. Así que yo entraba a las tiendas de revistas y como me daba vergüenza comprarla, lo que hacía era que me la robaba. O sea, el pecado doble, aparte de que veía pornografía, se robaba la revista. Pero en nuestra generación actual, wow, solo necesita que usted le ponga un celular en la mano y tiene acceso a toda la información y a todas las imágenes que usted jamás llegaría a pensar que nuestras generaciones y nuestros niños están mirando. Y el problema de que nuestra generación actual es que ellos ya no escuchan sexo. No, ellos ya no escuchan. En Colombia se dice así: serrucho, serrucho. Y ya, escúcheme bien. Muévelo, negra, muévelo, dale, negra. O sea, mientras los de aquí escuchaban historia, los de aquí decían sexo, los de aquí ya están teniendo sexo en lo que escuchan. ¿Por qué mis hijos son como son? Escúcheme, porque nosotros estamos viviendo en medio de una generación que lo que escucha y lo que vende en los medios de comunicación está dañando e influenciando directamente sus mentes. ¿Me sigue acá? Ahora, hay varios flagelos que nosotros como iglesia tenemos. Y son cosas en las que la iglesia ha caído. Primer flagelo que yo encontré es que la iglesia cree o cayó en la tendencia al menor esfuerzo posible. Entonces queremos la bendición, el éxito, pero no queremos pagar el precio. La tendencia al menor esfuerzo posible es pretender ganar una generación, pero no trabajar desde las raíces día a día por ganar esa generación. Queremos ser bendecidos y queremos que el Señor nos prospere, pero no queremos trabajar para que Dios nos prospere. Y entonces en alguna ocasión fue un predicador y dijo: voy a profetizar, y todos nos pusimos alegres. ¿Qué nos va a decir el Señor? Y él se paró y nos miró y nos dijo: el que no trabaja no va a comer. ¡Ay! Todos bajamos la mano. Porque la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Escúcheme esto, porque el evangelio no es un evangelio mágico. Diga conmigo: Dios es un Dios de milagros. Diga: pero no es un Dios mágico. Escúcheme esto, porque la diferencia entre un milagro y la diferencia entre lo que es mágico es que el milagro necesita un proceso. La magia no necesita proceso porque es un engaño. Y Dios es un Dios de procesos. Y si usted pretende entender, escúcheme esto, que Dios lo quiere bendecir, usted va a tener que entrar a los procesos de Dios. Si queremos ganar una generación, necesitamos comenzar a entrar en los procesos de Dios. Necesitamos comenzar a decodificar qué es lo que esta generación está queriendo decir. Nehemías miró, Nehemías escuchó cómo estaba el pueblo, cómo las murallas estaban derribadas, cómo había una crisis terrible, cómo, escúcheme bien, todo se había desmoronado y el pueblo estaba pasando por una crisis. Y Nehemías dijo: ese asunto es un asunto mío, es un asunto que me corresponde a mí. Yo me voy a levantar y voy a ir. Yo me voy a levantar y voy a hacer algo. Yo me voy a levantar y no me voy a quedar aquí sentado escuchando y mirando cómo me cuentan cómo la situación está. Usted tiene dos opciones hoy: decir esta es una generación terrible, o decir yo me voy a levantar para ser un factor de cambio en mi generación con el poder de Dios. Yo me voy a levantar y voy a hacer algo por mi generación, por estos jóvenes y por esta generación. Me duele, ¿por qué?
Más del 30% de nuestros jóvenes actuales vienen de hogares disfuncionales. Y eso es doloroso, porque lo que antes tenía un gran valor, hoy día ya no vale nada. Lo que antes decía, esta es una niña especial. Y yo recuerdo la primera vez que yo traté de abrazar a mi esposa. Éramos solo amigos, nos conocíamos. Y yo salí del salón y la vi y me acerqué a ella corriendo y dije, ¡hola! Y la abracé y le mandé la mano así por la cintura. Y ella, ¿cuál? ¡Hola! Me tiró la mano y me miró así, se puso firme, bajó el mentón, levantó la mano y me dijo, en la vida me vuelves a tocar. Yo me sentía avergonzado. En la vida no me gusta que me toquen. Y luego dije dentro de mí, así me gustan, bravas, bravas, así me gusta. Desde ese día supe, escúcheme, que esa era una mujer que valía la pena. Porque lo que escasea es lo que tiene más valor. Lo que escasea, lo voy a decir, es lo que tiene más valor. Se hizo un experimento, se puso un tarro con galletas lleno y uno con galletas medio vacío. Y la gente podía escoger lo que quisiera, cualquiera de los dos. Comenzaron a mirar que todo el mundo cogía el tarro de las galletas que estaba más vacío. Porque lo que escasea es lo más apetecido. Por eso las piedras preciosas son tan caras, porque no hay muchas. Por eso, escúcheme bien, si usted es una persona que marca la diferencia, Dios te dice que vas a ser tierra deseable. Si usted es una persona que marca la diferencia, si usted como cristiano no es solamente de los que oran, sino de los que llegan temprano al trabajo, de los que hacen mejor el trabajo, de los que cumplen con excelencia, de los que pagan la renta y no se van debiéndole al de la renta lo que deben, de los que pagan las deudas. Si usted es de los cristianos que no solo ora, sino que también con su manera de vivir da testimonio de cómo es un verdadero hijo de Dios, Dios lo va a bendecir en todo lo que usted haga. Dios lo va a bendecir en todas las cosas que usted emprenda, porque lo que escasea, escúcheme bien, es lo que Dios bendice. Por eso hoy día hay escasez de líderes también en las iglesias. La segunda tendencia y el segundo flagelo que vemos en las iglesias nosotros, y con el respeto de todos los hombres especialmente, es que nosotros hemos caído en medio de una generación medio afeminada. Y no lo digo porque sean así raros, no. Lo digo porque hay algo que le ha quitado el valor, la virilidad, la valentía a nuestros hombres. Yo no soy nada, Señor, tú lo sabes, yo no soy nada. Soy como un pájaro herido junto al camino. No, tú no eres ningún pájaro herido, usted es hijo de Dios. Usted tiene que portarse como hijo de Dios. Aquí estoy, soy como un trapo de inmundicia, o el gusano de Jacob. Usted no es ningún gusano, hermano. Usted es un hijo de Dios. Yo soy como el burrito, Señor. Usted no es ningún burrito, usted es hijo de papá. Los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y todos estaban esperando algo glorioso. Pero Jesús interrumpe cientos de años de historia y de tradiciones con una oración. Y con dos palabras cambia completamente el panorama. Y les dice, muy bien, ¿quieren aprender a orar? Sí, Señor. Cuando oren así. Padre nuestro. ¡Wow! Nunca nadie se había atrevido a llamar Padre a Dios. Porque para ellos era Jehová y lo veían algo tan lejano. Pero cuando Jesús viene, Él les dice, Él es un Padre. En otras palabras, amada iglesia, tenemos papá. Tenemos Padre y tenemos un Padre que nos ama. Y como papá, escúcheme bien, yo siempre supe que mi papá quiso darme lo mejor porque yo soy su hijo. Yo siempre he sabido que mi papá terrenal me ama. Y aunque tu papá no te haya amado, o aunque no hayas tenido un padre terrenal, ahora tienes un Padre celestial que quiere lo mejor para ti, que te quiere bendecir y que quiere que te comportes como su hijo donde quiera que vayas. El tercer flagelo que nosotros como iglesia tenemos es que
La iglesia cayó, escúcheme, en la homosexualidad espiritual. ¿Cómo así, pastor? Hacemos reuniones para nosotros mismos. Queremos trabajar. El Señor, llévame a un lugar, a una empresa donde todos sean cristianos, porque yo quiero que todo mundo que me rodea sea cristiano. Y queremos que todo sea cristiano, todo sea... Y mira, amado, Dios no puede hacer que tú ganes a un mundo cuando tú quieres que todos los que te rodean sean cristianos. Lo que te estoy diciendo no es otra cosa que Dios te vaya a llevar a lugares donde literalmente van a ser como un infierno. Pero Dios te va a llevar a esos lugares por una causa, porque dentro tuyo hay un poder mayor que el poder que hay afuera. Dios te va a llevar a lugares de escasez y de necesidad. Usted te va a decir: Señor, ¿por qué mis amigos son tan terribles? Porque es que Dios te dio el poder para cambiarlos, porque es que Dios te dio el poder para transformarlos. Ay, mis hijos están rebeldes. No importa, sigue adelante, porque tu Dios no es un Dios de plastilina ni de papel. Nuestro Dios es un Dios poderoso que tiene el poder para cambiar gente, circunstancias. Nada le ha quedado grande a mi Señor hasta este día, y Dios no te va a dejar en vergüenza jamás. Y entonces, cuando Nehemías oyó cómo estaba su ciudad, la ciudad que él no conocía pero la hacía suya, comenzó a hacer cosas. Y quiero darte 5 llaves que Nehemías activó para que Dios lo llamara, y son 5 llaves si tú anhelas ser llamado por Dios. Primero, Nehemías era un hombre de oración. Dije que Nehemías era un hombre que oraba. Dije que Nehemías era un hombre que clamaba. En el libro de Nehemías se registran aproximadamente 11 oraciones. Por alguna causa, por alguna razón, Dios dijo: aunque nadie le profetizó, yo a este lo escojo, porque este no es un hombre por ahí cualquiera. Este es un hombre que yo lo conozco. Usted tiene que anhelar no ser famoso en la tierra, usted tiene que anhelar ser famoso en el cielo, que Dios lo conozca. Si la gente lo conoce, vaya y venga. Hoy el que es famoso, la fama es efímera. Hoy está y mañana ya no está. La gente que antes la conocía, de pronto le pasa su cuarto de hora, decimos en Colombia, y ya nadie lo conoce. Pero si usted es famoso en el cielo, Dios va a venir y lo va a escoger y lo va a sacar del lugar donde usted está, porque Dios busca gente que lo busque y gente que ore. Y me gusta porque esta es una iglesia de oración, y Dios tiene los ojos sobre los que oran. No se canse de orar, no se canse de clamar, no se canse de buscar a Dios en las madrugadas, no se canse de hacerlo, porque cuando usted ora, Dios lo reconoce. Hoy muchos queremos ser estrellas o quieren ser estrellas. Y esta semana pasada estuvimos en Los Ángeles y pasamos por la calle esa de las estrellas de Hollywood con mi esposa. Y yo decía: wow, tremendo. Y los que son más famosos en la tierra están ahí y tienen sus nombres. Por ahí yo pensé y dije: Señor, si hay una calle así en el cielo, yo quiero que mi nombre esté ahí. Porque que tu nombre esté aquí, en una calle como esa, vaya y venga. Muchos de ellos murieron en drogas, en sobredosis, en promiscuidad, con mucha plata pero muy infelices, y nunca tuvieron a Dios y tal vez ni siquiera salvación, que es lo más terrible. Pero que en la calle de la fama del cielo esté tu nombre. Escúcheme, en la calle de la fama del cielo no están los nombres de los que aparecen en la televisión. No me malentiendo. No están los nombres de los que aparecen en los programas de radio cristiano. No. ¿Sabe quiénes están allá? Los nombres de los que buscan a Dios en la intimidad, de día y de noche. Y Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre que oraba. Y por eso cuando él escuchó lo que Hananí le dijo, lo primero que hizo fue postrarse, llorar, ayunar, hacer duelo y orar. Durante 4 meses Nehemías estuvo orando, porque fue desde el mes de Kisleú hasta el mes de Nisan, 4 meses, donde Nehemías lloraba todos los días, y antes de salir de casa se secaba las lágrimas y decía: hoy tengo que ir, Señor, a trabajar porque soy copero del rey, pero Señor,
Tú conoces la situación. Iba y servía al rey como copero. Estaba allí, era frecuente en aquella época. Escúcheme, que los reyes sufrieran atentados, y una de las atentados más frecuentes era el envenenamiento. En otras palabras, que Nehemías como copero del rey se presentara ante el rey con el corazón triste y con el rostro diferente, era un indicio grave de que Nehemías podía estar planeando algo en contra del rey. En otras palabras, le podía significar la muerte, porque si el rey decía: yo no confío en Nehemías, necesito que lo maten. Así era. Y Nehemías durante 4 meses se presenta así ante el rey. Hasta que el rey un día le dice: ¿qué le pasa a Nehemías? ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Por qué estás así? Pero como Nehemías era un hombre de oración, el favor de Dios está con los que oran. La gracia de Dios está con los que oran. La presencia de Dios está con los que oran. La gloria de Dios está con los que oran. Si tú buscas a Dios, si tú oras, si tú eres un hombre, una mujer que buscas a Dios todos los días, tú vas a tener una gracia. La gente va a decir: yo no sé, usted tiene algo. La gente lo dice: usted tiene una buena vibra, usted tiene una energía diferente, usted tiene un ángel. Así lo llaman ellos. Pero nosotros, los que conocemos de Dios, sabemos que no es ni vibra, ni ángel, ni energía, que es la presencia, la gracia, el favor de Dios. Cuando a todos los despiden, pero a usted le dicen: usted se queda, porque la bendición está en usted. Dios le dijo a Abraham: Abraham, tú eres bendición. ¿Qué significa eso? Diga conmigo: yo soy bendición. Eso significa que la bendición suya no es un trabajo, la bendición suya no es una casa, la bendición suya no es lo que usted tiene, no es lo material. Eso significa que a usted le pueden quitar todo lo material, puede perder el trabajo, pero la bendición no se la pueden quitar, porque la bendición es espiritual. Lo que le estoy diciendo es esto, escúcheme por favor, que cuando la bendición es espiritual, todo lo que yo hago activa bendición. Y si hoy pierdo el trabajo, no significa que la bendición se perdió, significa que a donde yo vaya, Dios me va a volver a bendecir, Dios me va a volver a levantar, porque yo soy bendición, y todo lo que yo hago por esa causa también es bendición. Lo segundo, escúcheme, lo segundo que Dios miró en Nehemías es que Nehemías, diga conmigo, era sensible a las necesidades que había a su alrededor. Él no conocía Jerusalén, había nacido en Babilonia, y perfectamente podía no interesarle lo que ocurría en un país que ni siquiera él había visitado, en una ciudad que ni siquiera él conocía. Pero cuando escuchó las noticias que le ocurrían al pueblo de Dios, se tomó en serio aquellas noticias. Porque Dios usa gente que le importa lo mismo que a él le importa. ¡Wow! Dios usa gente que se quebrante ante las mismas cosas que le quebrantan el corazón a Dios. Dios está buscando gente que no viva bajo el flagelo del ¿qué me importa? El hermano se fue, no volvió a la iglesia. ¿A mí qué me importa? Que hay necesidad y crisis en la calle, ¿qué me importa? Que no vio las noticias de su país, lo que está pasando, ¿a mí qué me importa? Y no vio lo que sacó el presidente, ¿a mí qué me importa? Y no vio la noticia, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Y hay gente que vive bajo la generación del ¿qué me importa? Hermano, no se da cuenta que está, tiene el síndrome del pavo real. Nada les importa. ¿Has conocido gente así? Que nada le importa. Usted y yo debemos ser sensibles a las necesidades. Y dice que cuando Nehemías oyó hablar mal, o oyó hablar las noticias, él le importó y se quebrantó. Dios está buscando un pueblo que se quebrante ante las necesidades de su alrededor. Dios está buscando un pueblo que le importe que la gente se está yendo al infierno sin salvación. Dios está buscando a alguien que le importe más allá de la idea de su pequeño reinito y que busque hacer el reino de Dios. Dios está buscando a gente que le importe más que sus asuntos y negocios personales, los asuntos y negocios del reino de Dios, que son las almas. Aló. Pero a veces no ganamos ni nuestra casa,
Porque estamos tan ocupados. Pastor, usted sabe, yo estoy tan ocupado con tanto, mis negocios, pastor, mis negocios. ¿Y de qué le sirve al hombre alcanzar el cielo y la tierra y todo lo que, si pierde su alma? Aló. Lucas capítulo 10 dice que había, versículo 30, Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de haberlo despojado y de darle golpes se fueron y lo dejaron medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio y pasó de largo por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura lo llevó al mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, salario de 2 días, se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo demás que gastes yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores? El intérprete de la ley le dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hay una imagen, escúcheme esto, porque esta es una parábola, la parábola del buen samaritano. Hay una imagen que tomó un hombre llamado Kevin Carter en 1994, creo que todos la hemos visto, es esa que usted está viendo en las pantallas. Y esa es la foto de una niña que está a punto de morir. Está a punto de morir por inanición, por hambre. Y Kevin Carter, quien tomó la foto, esperó más de 20 minutos para que el ave de rapiña que usted ve ahí se posara detrás, esperando que la niña muriera para hacer la presa suya. Kevin Carter tuvo tiempo de prender su cigarrillo, fumarse un cigarrillo, esperando que el ave entrara en el foco para dar justo con esa foto. Kevin Carter hizo mucho dinero con esa foto. Kevin Carter fue ganador del premio Pulitzer por tomar esa foto. Esta foto estuvo en el New York Times días después que la tomó, cuando fue publicada, y le dieron el premio Pulitzer a Kevin Carter. Pero después de eso, Kevin Carter se suicidó, porque él mismo, cuando recibió el premio, dijo que odiaba esa foto, porque él tomó esa foto como profesional, pero no hizo nada para evitar tremenda tragedia. La hermana de Kevin Carter cuenta una historia muy interesante al decir que su hermano cayó en una profunda angustia cuando recibió el premio Pulitzer por haber fotografiado a la niña muriendo. Y ella decía que Kevin Carter, días antes de morir, decía: no entiendo cómo el mundo me premia y me aplaude por algo que yo sé que está mal. ¿Sabe qué es lo que pasa en nuestros días? Que nosotros somos como Kevin Carter. Estamos viendo una generación que se muere, como hay un enemigo que quiere hacer presa a esa generación, pero estamos felices haciendo lo nuestro y no nos importa lo que está pasando a nuestro alrededor. Kevin Carter murió, se suicidó, la niña ya no está con nosotros, se murió de hambre y el buitre se la tragó. Pero hay una generación afuera que sí podemos hacer algo. Nosotros podemos ser como el sacerdote que vio a ese hombre que estaba medio muerto y pasó de largo, como el levita que era muy religioso pero no tenía nada del reino de Dios y pasó de largo, o ser como un samaritano y vendar las heridas de la gente que está cayendo en combate. Hay gente aún dentro de las iglesias que cae en combate. Alguien dijo que el peor ejército que existe en la tierra es el ejército de la iglesia, porque el ejército de la iglesia es el único ejército en el mundo que cuando tiene sus heridos en combate y los ve ahí, pasa de lado y los deja medio muertos. Es el único ejército que no recoge a los heridos que quedan en combate. Hay gente herida y sabe, esa gente necesita muchas veces una llamada, un abrazo. Usted y yo podemos hoy seguir siendo una generación pasotista, siendo una generación espectadora, o ser como Nehemías, que cuando escuchó la situación de su pueblo, dijo: Señor, y se quebrantó, porque dijo: a mí sí me importa. Diga conmigo: sí me importa lo que está pasando a mi alrededor. Número 3. Diga conmigo esto, por favor. Dios usa gente de la que sea digna de confianza. ¿Sabe? Lo tercero que Dios vio en Nehemías es que Nehemías era un hombre digno de confianza.
Artajerjes, el rey de Babilonia, le había confiado su seguridad personal. Y los temas más importantes de la nación pasaban por la mano de Nehemías. Y eso lo hacía confiable para Dios. Porque Dios usa personas confiables, dignas y fieles. Porque el que es íntegro en lo poco, dijo Jesús, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco en lo mucho será íntegro. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las verdaderas?, dijo Jesús. Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Diga conmigo: mi fidelidad, diga, está siendo probada. Y sabes, Dios está mirando si tú eres fiel en lo que haces como trabajador. Hoy en día hay una falsa enseñanza de la prosperidad que dice que todo hay que dárselo a muchos. No quiero que sufra a mí, no quiero que sufra. Todo fácil, todo ya, automático. Vivimos en la era de lo automático. Usted llega a la casa, coge la comida, la mete en un aparato, oprime un botón y le sale caliente. Vivimos en la era de lo inmediato, de lo fácil, de lo rápido. Pero quiero decirte que si no te cuesta, nunca serás digno de confianza. Que si tú no eres primero el mejor trabajador, nunca serás el mejor jefe. Que si tú no eres primero siervo, Dios nunca te llevará a otros niveles de gloria. Porque el que quiere ser mayor en el reino va a tener que aprender a servir. Toma de la mano al que tienes ahí al lado y dile: vamos a ser dignos de confianza. Vamos a ser dignos de confianza. ¿Sabes? Déjame ir concluyendo con esto. Déjame ir concluyendo con esto. Dios va a poner en tus manos bendiciones y riquezas. Pero si tú no eres fiel en lo poco, Dios no te va a poder soltar lo mucho. Me dolió cuando a mis 15 años en Bogotá, vivimos muy lejos del mar. Yo tenía el sueño de conocer el mar. Yo le dije: mamá, yo quiero ir a la playa, no conozco el mar. Es muy frecuente que en Bogotá tú encuentres mucha gente que no conoce el mar. Y mi mamá miró, yo tenía 15 años, y me dijo: lo siento, no tengo dinero, no puedes ir. Y me dolió el corazón, porque dije: mamá, yo sé que tú puedes hacer algo. Y me dolió el corazón por la situación, por la crisis. Me dolió el corazón porque a veces uno le dice: Dios, ¿por qué? Otros sí van y hacen, y yo que soy tan bueno y no. Pero mi mamá hizo algo tan lindo, y fue que tomó su bolso, sacó 5,000 pesos, esos son $2.50, los puso en mi mano, ¿no? Los puso en, lo que vale un pasaje, ¿no? Los puso en mi mano y me dijo: esto es todo lo que tengo, mi amor, vete para el mar con eso. No alcanzaba ni para llegar al terminal de transportes, pero mi papá me había enseñado a trabajar. Yo tenía 15 años, miré los 5,000 pesos y dije: esto no me alcanza. Pero yo sabía dónde vendían empanadas. Empanadas es una comida colombiana riquísima que se vende. Fui allá a la empresa y le dije: mira, ¿cuántas empanadas me alcanza con esto? Me dieron ahí como 10 empanadas, era una empresa, eran económicas. Y yo compré esas 10, hice un canasto, me puse mi mejor ropa y me fui por la calle vendiendo empanadas. Ahí iba el hijo del pastor y todo, vendiendo empanadas, señora, empanadas, señor, por favor. Y cuando yo veía que, y comencé a hacerlo, el primer día me fue bien, vendí como en 2 horas todo. Ya tenía el doble, tenía 10,000, invertí los 10,000, luego tenía más, ya yo tenía invertido como 50,000 y vendía muchas empanadas. Y entonces cuando no vendía, porque se me quedaban y yo ya estaba cansado, hacía el ministerio paracaídas. Me iba a los hermanos de la iglesia y me ponía cara así: hermanito, me compra, por favor. Y entonces los hermanos me compraban.
Pero ese día aprendí dos cosas esos días. Primero, que si tú tienes un sueño no hay límites. Segundo, escúcheme, si usted quiere hacer algo, tiene que aprender que todo en la vida cuesta. Y usted nunca puede violar este principio. Todo en la vida cuesta. Si usted de lo que le da todo a sus hijos, simplemente porque ellos le dicen y le pelean y le hacen pataleta, usted va a tener graves y serios problemas con ellos. Porque ellos siempre se van a levantar pensando que todo es fácil. Quiero decirte que la vida no es fácil, la vida cuesta y las mejores cosas en la vida cuestan. Y cuando usted tiene algo que cuesta, usted lo cuida, lo valora, usted lo ama, lo respeta porque te costó, porque tú pagaste el precio, porque supiste de dónde salió y porque cuando tú sabes de dónde salen las cosas, escúcheme, nada te las puede quitar. ¿Por qué hay tanta infidelidad hoy en los hogares? Que hay mujeres que no saben lo que tienen y todo lo dan fácil. Porque a la primera sonrisa, ¡ay, sí, divino! Entonces así el hombre dice, es fácil. Y entonces va y se consigue otra, y se consigue otra, y se consigue otra, y se consigue otra. Nehemías era digno de confianza. Y tú debes ser digno de confianza. Número 4, Nehemías era dispuesto. Diga conmigo, era dispuesto. Diga, era dispuesto. Cuando Dios necesitó un hombre, ¿sabe qué dijo Nehemías? Aquí estoy, envíame a mí. ¿Sabe qué necesitamos hoy, gente? Dispuesta. ¿Se necesita algo? Usted debe estar. Porque Dios no te usa por tu talento. Dios te usa por tu disposición. Y si tú estás dispuesto, Dios te va a respaldar. Nehemías era un hombre que había dicho, todo lo mío no es mío, es de Dios. Y está aquí, Señor, estoy dispuesto. ¿Qué tengo que hacer? Y cuando tú miras el libro de Nehemías, Nehemías todo lo invirtió, todo lo metió en el reino. Porque cuando usted sabe, usted está dispuesto a darlo todo, entonces Dios lo respalda. Esta es una iglesia de gente dispuesta. Usted se va a levantar porque usted está dispuesto a ir donde Dios lo mande, a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Y si usted está dispuesto, entonces Dios lo va a respaldar. Diga conmigo, disposición. Y número 5, Nehemías tenía carácter. Nehemías tenía ¿qué? Quiero concluir con esto, porque carácter es lo que nos hace falta hoy en día. Tenía el cargo más importante, el salario más importante. Muchos lo envidiaban. Pero Nehemías dijo, no importa que tenga que presentarme ante un rey, que el rey me pueda matar, estoy dispuesto a hacerlo. Te contratan por tu capacidad, te despiden por tu carácter. Nehemías no era constructor, Nehemías era copero. Pero Nehemías dijo, voy a construir, voy a hacer la obra. Nehemías dijo, si tengo que poner lo que sea, lo pongo, porque soy un hombre que tiene carácter. Me duele que hoy en día hay gente que cree que con oraciones light van a recibir las cosas. Pastor, hace una oración por mí. Pastor, ore para que todo cambie. Pastor, y no quieren hacer nada porque viven de oracioncitas. La Biblia dice, ¿hasta cuándo vas a dormir perezoso? El vago desea pero nada alcanza. Los versículos del que no tiene carácter, ama a tu cama como a ti mismo. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Hay gente que duerme de día para descansar de noche. Una joven tenía 2 novios y el pastor la llamó y le dijo, ¿tú tienes 2 novios? Y ella le dijo, sí, pastor, porque mejor son 2 que 1, dice la Biblia. ¿Ah? Gente que no tiene carácter. Carácter es lo que nadie ve, es lo que está en tu historial de internet. Carácter es lo que está en los sitios por donde navegas. Carácter es lo que no sabe nadie, pero que tú sí sabes. Carácter, escúcheme bien, es esa generación, escúcheme, que
sabe que Dios lo ve en todo lo que hace. Carácter es el que tiene el poder de decirle no al pecado, aunque el pecado esté a la puerta de su corazón. Carácter es diferente a unción, porque hay mucha gente que tiene unción pero no tiene carácter. Sansón tenía toda la unción del mundo, pero de carácter, ni hablar de eso. Sansón dormía con prostitutas, Sansón siempre cambiaba. Era un hombre que no tenía carácter. José no tenía la unción de Sansón. Pero José, escúcheme, cuando se le presentó una mujer y lo sedujo, José le dijo no, porque decir no también hace parte del léxico español o inglés, también se dice igual. No, y no es no. Y cuando usted dice no, es punto final, porque tenemos, diga conmigo, carácter. Pero dígalo fuerte, con carácter. Un joven católico, él se fue a confesarse a la iglesia católica. Y entró a la iglesia, una iglesia grande. Se metió al confesionario, se arrodilló en el confesionario y le dijo: Padre, he pecado. Al otro lado el padre le dijo: Cuéntame, hijo, ¿qué hiciste? Padre, me llamó una amiga, me invitó a su casa. Yo fui a su casa, estaba sola. Y usted sabe, padre, ella, yo, los dos solos, una casa grande, el diablo tienta. Yo pequé, padre. El padre, cuando escuchó eso, mi hijo, 5 Ave Marías y 10 Padres Nuestros para que Dios lo perdone. El muchacho se fue, hizo las 5 Ave Marías, los 10 Padres Nuestros, pero a los 8 días volvió. Nuevamente la iglesia sola, grande, se metió al confesionario. Padre, pecado. Me llamó otra amiga. La casa grande, yo fui a donde ella. La casa sola, estaba grande la casa. Usted sabe, padre, ella y yo solo, la casa sola, grande. El diablo tienta, pequé, padre. Padre lo escuchó, lo miró ahí detrás del confesionario. Le dijo: no, mi hijo, 20 Ave María, 50 Padre Nuestro. Le aumentó la pena. El muchacho se fue, pero a los 8 días volvió. Padre, pecado. Cuéntame, hijo. Otra amiga me llamó, yo fui a la casa sola. Padre, usted sabe, ya yo solo, una casa sola y grande, el diablo tienta. Padre, pequé. Ya lo aumentó, 50 Ave María, 100 Padre Nuestro. Terrible. Se fue, pero a los 8 días volvió el muy descarado. Padre, pecado. Pero esta vez el padre no contestó. Padre, qué pecado. El padre no contestó. Así que el muchacho le llamó la atención. Salió del confesionario y se pasó al otro lado. El padre no estaba. Se fue a buscar al padre por toda la iglesia grande y sola. No encontró al padre por ningún lado. Y así que salió de la iglesia, y cuando salió de la iglesia encontró al padre montado en un árbol ahí frente a la iglesia. Y cuando vio al padre, se le acercó al árbol y dijo: Padre, vine a confesarme, padre, atiéndame por favor. Y el padre desde el árbol lo miró y le dijo: viejo, la iglesia sola, grande, usted y yo solo, el diablo tienta, usted lo que es un peligro, viejo. ¿Sabe que hay gente que no tiene carácter? ¿Sabe qué necesitamos en nuestros días? Gente con carácter. Gente que también tenga la capacidad de decirle que no al pecado. Porque la crisis de nuestros días es la maldad. No se equivoque, iglesia. ¿Por qué Dios no te puede bendecir? Porque todavía hay cosas sueltas por ahí. Y Dios hoy está abriendo un espacio para gente que dice: Señor, tú sabes que yo soy débil, pero estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a pagar el precio de la santidad. Estoy dispuesto a pagar el precio porque ver mi generación y mis hijos diferentes. Se necesita carácter para seguir aún en medio de las dificultades. Se necesita carácter para que cuando Dios te bendice y te llega el salario y tú tienes el dinero, la bendición de Dios en el bolsillo, usted diga: no me voy a gastar todo, voy a dar lo que es de Dios. Se necesita carácter para eso. No necesitamos en nuestros días los Ananías y las Zafiras.
pastor, yo le prometo que cuando me va a salir una plata y yo voy a traer una ofrenda, pastor. Así le dijeron a Pedro. Voy a vender una herencia. Y cuando tengamos, le hicieron promesa a Pedro y a Dios. Señor, y el 50 va a ser para el reino. Y llegó Ananías, Zafira, Hechos capítulo 5. Y cuando vieron toda esa plata junta, dijeron, uy, no es como mucho. Mejor apartemos un poquito menos y démosle igual. Es para Dios. Es para Dios. Es para Dios. Aleluya. Eso es para Dios. Y llegaron con la ofrenda y la pusieron ahí y le dijeron, apóstol, mira, está la ofrenda. Y Pedro dijo, ¿eso es lo que usted prometió? Y ellos dijeron, sí, eso es lo que nosotros prometimos. Y Pedro le dijo, no me estás engañando a mí, estás tratando de engañar al Espíritu Santo. Y cayó muerto Ananías. Y detrás entró Zafira y también cayó muerta. Wow, o sea, el Nuevo Testamento es duro, hermano. Porque se necesita carácter para cumplir las promesas a Dios. ¿Y sabes por qué Dios seleccionó a Nehemías? Porque tenía carácter. Porque el día que necesitó poner el pecho ante el rey, dijo, rey, yo necesito que me dé cartas, y yo necesito recursos, y yo necesito que usted me dé escoltas porque voy a ir a reconstruir las murallas. Mira, el mismo rey que años atrás había destruido a Jerusalén era el mismo rey que hoy le estaba dando autorización a un hombre para que reconstruyera, para que sacara los recursos y para que le diera. Mire esto, porque esto es profético. Levante su mano y voy a profetizar esto sobre usted. Los que ayer quisieron destruirte, mañana van a sacar el dinero de sus bolsillos para financiar el reino de Dios en tu vida. Escúcheme, los que ayer quisieron acabar contigo, mañana van a salir y serán los que van a financiar el sueño que tú tienes. Los que ayer quisieron acabar con el sueño de Dios, ahora van a ser los que van a financiar. Y va a ser como en los días de Moisés. Dice que Moisés, cuando nació, había un decreto de muerte donde todos los niños iban a morir. Pero sabe, escúchame esto, dice que su madre y su padre lo vieron hermoso, vieron el propósito, lo escondieron, y luego Egipto, los que buscaban matarlo, terminaron financiando su educación, su estudio, financiando el sueño de Moisés, porque así funciona el reino. El diablo hoy te quiere matar, pero yo quiero declarar que el diablo que ayer te quiso matar, hoy comenzará a financiar lo que tú necesitas, porque los recursos de Egipto vendrán a las manos de la iglesia de Dios. Los recursos del mundo van a venir a las manos de los justos. Esto es una palabra que se va a cumplir en este tiempo, y los que quisieron tu muerte terminarán pagando tu sueño, porque Dios ha determinado que sobre los justos resplandecerá un sol de justicia, un sol de bendición, y no habrá lugar donde usted ponga la mano que no sea bendecido en el nombre de Jesús. Terminó dándole a Nehemías lo que necesitaba, y lo mejor es lo que dejé para el final, porque esta es una unción que hoy se va a activar sobre este ministerio. En 52 días, lo que parecía una locura, lo que parecía imposible, 52 días fueron suficientes para que se cumpliera. 52 días fueron suficientes para que se cumpliera. 52 días tardó Nehemías para reconstruir los muros y las puertas de su ciudad. 52 días eran menos de 2 meses. Quedan menos de 2 meses para que termine este año, y yo estoy profetizando que antes que termine este año habrá milagros. Estoy declarando que habrá poder de Dios. Estoy declarando que habrá respuestas de Dios antes que termine este año. No te estoy hablando del 2015, te estoy hablando del 2014, porque Dios no necesita que haya 12 meses para que Él cumpla su plan. Dios lo único que necesita es un segundo y alguien que esté dispuesto y que tenga carácter. Y estoy declarando que antes que termine este año habrá puertas abiertas, que antes que termine este año habrá respuestas de Dios, que antes que termine este año verás la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en los tuyos. Estoy declarando en el nombre de... Hay alguien que tiene que creer esta palabra esta noche. Estoy diciendo que antes que termine este año vas a ver la gloria de Dios en tu vida y en tu casa. Lo que has estado orando, vas a comenzar a ver las primicias de esos frutos. Habrá enemigos, pero nada te podrá detener,
porque Dios va contigo. Él va delante de ti. Él está de tu parte. Él está de tu lado. Él no te va a soltar. Él no te va a dejar. Él va a caminar contigo. Tú caminarás, verás la puerta cerrada, pero antes de que des el último paso, la puerta se va a abrir, porque Dios está contigo. Y lo que te estoy diciendo es que viene una unción de aceleramiento. Dice el Señor: yo acelero mi palabra para ponerla por obra. Estoy acelerando los días, estoy acelerando los días, estoy acelerando el camino. Oh, lo que no has alcanzado en años. Viene un tiempo, dice Dios, donde voy a acelerar tus días. Hay una unción de aceleramiento, pastor. Hay una unción de aceleramiento. Lo que dijeron, faltan años, dice el Señor, no faltan años, porque no es el tiempo del hombre, no es el cronos, es mi kairos, dice Dios. Antes de lo que ustedes imaginen va a venir la respuesta. Eso es aceleramiento. Todos dijeron: está loco Nehemías, pero no sabían que Nehemías se había hecho escoger por Dios. Y un hombre que tiene carácter y que se ha hecho escoger, Dios le acelera. Le estoy diciendo que lo que antes a usted le demoraba 5 y 10 años, Dios en meses lo va a hacer. Que esa respuesta que usted estaba esperando por allá, en 5 años, Dios te dice: no es en años, es en meses que vienen, es en días que vienen las respuestas. Es que mi gloria está contigo, es que no es en tus fuerzas, es que no es tus asuntos, es lo mío, dice el Señor.